La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Estamos en el capítulo 6, hermanos, en el verso 62, y de ahí vamos a tomar, hermanos, esta enseñanza. Gloria a Dios. San Juan 6, 62 en adelante. No sé si usted se acuerda de algunas de los eventos que sucedieron, hermanos, en esta enseñanza. ¿Cuántos se acuerdan de algo que sucedió en esta enseñanza que a usted le haya llamado la atención? ¿Nadie se acuerda? Amén. Sí, que ninguno, hermano, o sea que Dios va a proveerles a todos la enseñanza. Dios no deja que nadie, hermanos, vaya a morir un día sin haber escuchado a Jesucristo. Verso 62, entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, al verso 65, donde nos quedamos. Dice, pues, que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Acuérdense que él estaba hablando de que él estuvo con Cristo, con Dios en el cielo. Y este era el argumento que tenía siempre con ellos y que era el golpe fuerte para ellos, hermanos, porque hacerse hijo de Dios se hacía pasar de la misma sustancia de Dios y de ende era el mismo Dios. Entonces, para esto era, hermanos, un golpe fuerte para ellos. Verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que, mi hermano, la carne es un problema, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos, así como había en aquel tiempo gente que se reunía en un lugar, escuchaba la palabra de Dios y no creía, también así lo hay ahora. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Hermanos, ¿de cuál principio está hablando? ¿De cuál principio está hablando? Desde el principio de la creación. Hermanos, sabe que Él sabe ahorita quién va a recibir la palabra y quién no va a recibir la palabra, quién se va a quedar roncando aquí y quién va a escuchar la palabra de Dios. Desde un principio lo sabe. Mire, véngase otra vez. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Hablando, hermanos, de Judas, él sabía quién lo iba a entregar y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Dice, nadie puede venir a mí si Dios no le revelare que yo, por medio de mí, hablando de Cristo, no hay que entender por mí, hablando de Él, hermanos, no encuentra la salvación. Muchas veces nosotros hemos tenido este problema, hermanos, que dudamos de lo que la palabra de Dios dice, y este problema fue también antes. La gente dudó de lo que Cristo decía. Él decía que él era el Hijo de Dios. ¿Sabe? Mucha gente cree que Él es el Hijo de Dios. Mucha gente no lo cree. Muchos creen que Cristo era un profeta, un maestro, un buen falsante, porque para muchos también fue un buen falsante, Jesús. Y así como lo hubo en aquel tiempo, hermanos, lo hay ahora. Ahora, Jesús desde un principio, Él sabía quiénes creían en Él, en su palabra, y quienes no creían. No porque Él haya puesto en el corazón de las personas que no crean, sino porque Él sabe quiénes creen y quiénes no creen. Nadie entendía, hermanos, de dónde Él venía.
¿Se acuerda que decían, bueno, sabemos de dónde viene? Sabemos si aquí ha nacido con nosotros, es hijo de José, es hijo de María. ¿Cómo? ¿De dónde vino este? ¿Por qué dice que es hijo de Dios? Para ellos, hermanos, era incomprensible entender de que Jesús venía del cielo. La manera que ellos esperaban, hermanos, era que viniera un hombre, descendiera del cielo, hermanos, y quizás los descendiera en las nubes y pudiera tocar los pies al suelo. Pero ya se les había profetizado antes, especialmente, hermanos, en el Antiguo Testamento le dice, y la Virgen tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Les profetizó todo, hermanos, cómo iban a ser Jesús. Lo que pasa es que la gente no creía, ¿va? Él habla de un preexistencia con el Padre, o sea, que él ya existía con el Padre. Así que Jesús, hermanos, por ende, este es el problema para mucha gente cuando dicen Jesús el hijo de María. Si Jesús ya había existido antes, ¿era hijo de María, sí o no? ¿Ah? No, pero para venir a la tierra tuvo que tener una madre. Pero no, ella no es la madre de Dios. Dios ya existía antes. Entonces, ¿cómo puede ser madre de Dios? Ahora, bien, en Hebreos dice la Biblia, hermanos, que Dios no tiene padre ni madre, no tiene genealogía. O sea, Él no tiene una rama donde nosotros tenemos un abuelo, tenemos un pariente. Cristo no tiene eso. Y ahorita vamos a ver unos versos, hermanos. Vamos a ver aquí en San Juan, capítulo 17, verso 5, y luego se brincan, por favor, al verso 24. ¿Qué dice ahí, hermano? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria Pausita, que tuve. hermana. Quiero que se detenga ahí. Con aquella gloria que estuve cuando estuve contigo. ¿En qué tiempo estaba hablando? Hermano, ¿cuántos años tenía ahí Cristo? Aproximadamente unos 33 años. Ahora sí, hermana, léamelo, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Antes de que el mundo fuese. Hermano, no existía el mundo, no existía nada. Jesús existe antes de que todo existiera. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermana, perdóneme, no le apunté ahí, pero léame desde el verso 17, por favor. Desde el verso 17 ahí mismo del mismo capítulo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ok, una pausita. ¿Quién envió a Cristo al mundo? El Padre. Ahora, ¿por qué tuvo una madre? Porque tuvo que venir así era como lo había, ¿cómo se llama? Programado. Cristo tenía que nacer, hermanos, como un humano, venir en el vientre de una madre, hermanos, y qué privilegio de María, porque la Biblia dice, bienaventurada tú entre todas las mujeres. O sea, debe decir en español, dichosa tú entre todas las mujeres. O sea, ¿qué mujer, cuando dice bienaventurada y dichosa, qué mujer, hermanos, no hubiera tenido ese privilegio o quería tener el privilegio de tener al Creador del cielo en su estómago? Pero eso no la hacía madre de Dios. ¿Qué dijo ella cuando le dijeron qué es lo que iba a suceder? Le dijo, hágase conmigo, ¿qué dijo? Tu voluntad. Ella fue una mujer obediente, hermanos, que dijo, se puso a la obediencia de Dios y dijo, hágase conmigo su voluntad. Ahora sí, hermana, por favor. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que seas uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, hermano, no sé si usted a veces no capta las palabras a la velocidad de cómo se lee, pero note, ¿cuándo le amó Dios? Dice, así como me amaste, los amaste a ellos. ¿De qué tiempo está hablando? Verbo pasado. ¿Cuándo los amó? ¿Antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo, ya lo amaba a usted. Hermanos, usted no es casualidad, Dios ya le amaba antes de la fundación del mundo, ya le amaba. Si entiende el lenguaje y las palabras que están sucediendo, hermanos, vamos a ver de que Cristo está hablando que así como lo había amado antes, que también había amado a aquellas personas, a aquellos que estaban creyendo y los que creen en Él. Gloria a Dios. La palabra de Jesús, hermanos, son espíritu y tienen vida. A veces usted oye la palabra de Dios, hermanos, y siente en su corazón, hermanos, que le reprende o que le edifica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, dice en el libro de Hebreos que es como una espada de dos filos, que es traspasante. A veces usted dice, bueno, el pastor, ¿cómo sabe lo que me está sucediendo? Por mí lo está diciendo. No, hermano, yo nunca lo digo por usted. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder, hermanos, para darnos, ¿cómo se llama? Vida a nosotros. Vamos a ir a Jeremías 15:16, por favor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mira, hermano, la palabra de Dios te tiene que aprovechar con alegría. Mire, hermanos, no sé si ustedes han visto un video donde en una isla está aterrizando un avión y yo pensé que lo que iban a recibir era comida o algo así. Hermanos, lo que recibieron era Biblias y la gente estaba llorando de felicidad que habían recibido una Biblia. En el libro de Nehemías dice la Biblia que cuando el predicador se paró, no a predicar, sino a leer la palabra de Dios, dice que la gente lloraba de emoción, de escuchar. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, hermanos, usted está escuchando a Dios hablar y le está hablando a usted. Así que cuando usted oiga la predicación, no diga, este es para fulana, este para mengano, y no, todo es para usted, hermano. Eche en su canasto todo lo que es suyo y no deje que nada se oye, que si alguien no aprovecha, pero que aproveche usted. Amén. Te diga que los demás vengan a papalotear, pero yo me llevo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí en el libro de Juan, verso 13, capítulo 13, verso 11, por favor. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando dijo que aún él sabía quién lo iba a entregar, hermanos, él ya sabía. ¿Cuándo lo sabía? Mucho más antes que el mundo existiera, ya conocía a Judas Iscariote que lo iba a entregar también. La humanidad caída, hermanos, no busca a Dios por su propia iniciativa. El hombre nunca ha buscado a Dios por su iniciativa. A veces Dios tiene que permitir que algo le suceda en su vida para que usted se acuerde de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, por algo estamos aquí, porque algo nos sucedió en la vida y Dios permitió, hermanos, que algo sucediera en nuestras vidas para que nosotros se nos activara ese deseo de querer buscar de Dios. Unos tal vez en las cárceles, otros con problemas familiares y sucesivamente, hermanos, y podemos pasar toda la noche y le aseguro que cada uno de nosotros tenemos algo que contar cómo Dios nos encontró. Porque Dios nos lo encontró a usted, hermanos, en las mejores condiciones. ¿Sabe cómo nos entró? Dice la Biblia, hermanos, que David estaba en el lodo cenagoso. O sea, entre la basura, hermanos, en aquello podrido. O sea, algo figurado en el mundo, hermanos, nosotros estábamos, era algo sucio. De ahí nos sacó Dios. De un mundo de perdición, un mundo podrido, de ahí nos ha sacado Dios. No tenemos nada que jactarnos nosotros de que nosotros hayamos hecho algo para nosotros creerle a Cristo. Vamos a ir aquí a Romanos, capítulo 5, 9 al 18.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué éramos antes, hermana, con Cristo? Enemigos. Cuando usted no conocía a Cristo y cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, ¿qué era usted? Hermano, o es Dios su amigo o somos enemigos de Dios. Sigue, hermana, por favor. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mira, hermana, por el pecado de uno murieron todos. Y por la muerte de Jesucristo podemos ser salvos todos. Si así como entró el pecado por un hombre a todos nosotros, así puede entrar la salvación en nosotros por la muerte de Jesucristo. Pero solamente cuando usted, hermanos, entrega ese corazón a Dios. El regalo es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere dejar a nadie afuera. Por eso, hermanos, se lleva ya 2000 años predicando este mensaje y el mensaje es el mismo, venir a Jesucristo. El mensaje no ha cambiado, hermanos, por 2000 años. El mensaje sigue siendo, entreguemos nuestra vida a Cristo, entreguemos nuestro corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Todos hemos pecado a través de Adán y a través de Jesucristo podemos ser salvos, dice la palabra. Vamos a ir aquí al 66, versos 66 al 67. Gloria a Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque la palabra de Dios es bastante dura, hermanos. Casi 2 años llevaban aquí ya sus discípulos con Jesús. Y aquí habían varios discípulos, hermanos, por supuesto de los apóstoles no, pero tenía muchos discípulos. ¿Se acuerda que en una ocasión dice la Biblia que mandó más de 70 a predicar de 2 en 2? Y eran discípulos de Cristo. Pero esta gente, hermanos, empezó a ir. ¿Se acuerda también en el sermón del monte? Dijeron, esta palabra es dura, mejor nos vamos. Entonces, aquí algunos de sus discípulos, hermanos, dejaron de andar con él y dijeron, no, esto es duro. Miren, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, muchos cristianos hemos visto nosotros en las iglesias que empiezan bien, parecen fogata, hermanos, gloria a Dios, glorifica a Dios. Pero ¿dónde están? ¿Qué les sucedió a esta gente? ¿Por qué abandonaron a Cristo? ¿Cuál fue la razón? ¿Sabe cuál es la razón? No les gusta la palabra. Dicen, esta palabra es muy dura. ¿Y sabe qué empezamos a decir? No, yo creo que Dios exagera en esta situación. Muchos hombres han vuelto atrás. Y ahora, Cristo lo sabía. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que me gusta de Cristo, Cristo no andaba apapachando a nadie. ¿Qué le dijo a los 12 apóstoles? ¿Quieren irse ustedes también? Les dijo. Mi hermano, con nosotros, un pastor como Cristo, hermano, no hubiera tenido una gran iglesia.
se le van la gente. Una iglesia como la que tiene Joel Austin, hermanos, se le fuera toda la gente. Porque ¿sabe qué les dijera él? ¿Cuántos se quieren ir? Váyanse. ¿No una vez agarró chicotazos a la gente, hermano? Y a veces nosotros dicen, ay, que el pastor me hizo una mirada así medio rara y tal vez ando en el ojo medio fregado, ¿va? Y uno dice, es que se me quedó viendo mal. Habían varios hermanos discípulos, pero no todos venían a Jesús. Vamos a ir aquí a Lucas, capítulo 9, verso 62, por favor. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos saben qué es el arado? No el arado, hermanos, en tractores que a muchos aran en sus tierras. Jesús estaba hablando de un arado. El arado, hermanos, era un aparato que lo jalaban dos bueyes o dos burros y lo trababan en la tierra. Y hermanos, y el que iba arando iba poniendo la mirada a donde marcaba, hermanos, a la distancia a donde quería llegar. Y si él volteaba a ver para atrás el arado, empezaba, hermanos, a salir unas curvas horribles. Como hijo de Dios, una vez que usted pone las manos en el arado, usted no es apto para voltear a ningún lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie y nada le llame la atención a usted. ¿Por qué? Porque su vida va a ser una curva. ¿Cuántos han visto, hermanos, cómo se aran con los bueyes? Qué bonito se ve cuando empiezan a salir las plantas, hermanos. Ahora lo hacen en tractores. Y qué bonito, ¿no? Pero es un arte lo que hacen esa gente, hermano. Primero hasta miden la tierra cómo está, porque si no es solo de echarle zanjas y ya, hermano, sino tienen que ver cómo le van a echar esas curvas, pero la distancia que debe de llevar de un surco al otro, hermano. Entonces esa persona no vuelve a ver atrás. ¿Por qué? Porque lleva las manos firmes, porque él va conduciendo eso para que aquella línea salga recta. Usted como hijo de Dios, hermano, si las cosas del mundo lo distraen a usted, ¿cómo estarán esas curvas de su vida? Si usted estaría echando un surco en su vida, hermano, y volviera a ver atrás, ¿qué surco estaríamos dejando nosotros? Pando, ¿verdad? Mateo 10, versos 2 y 4, por favor. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zabadeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Note, hermanos, que le di esto porque Juan no menciona los nombres de los apóstoles. Mateo lo da bien temprano, a Marcos también, pero Juan no le interesa dar el nombre de los apóstoles. Mire, ¿qué indica eso? Que el predicador no es importante. La importancia es traer el mensaje de Jesucristo. Entonces Juan, hermanos, no le importó dar el nombre de Juan, el nombre de Pedro. No, ¿por qué? Porque entonces era como darle para él, no que los otros han estado mal, para él la importancia era enfocarse en Cristo y no en el hombre. Por eso Pablo, hermanos, decía que hay que quitarse, el predicador tiene que quitarse, hermano, para que la mirada no sea puesta en el predicador, sino la mirada debe ser puesta en Jesucristo. Porque lo importante en esta reunión, hermano, no es nadie más que solo Jesús. Amén. Ese es el único que es el único, hermanos, y verdadero. De 68 a 71, vamos a leer, hermanos, y con este terminamos el capítulo 6. Dice el verso 68, le respondió Simón Pedro, hermano. Siempre Pedro era bastante metiche y era el primero en responder. Incluso Pedro, hermanos, era líder y sabe que un líder, hermanos, comete muchos errores. Le respondió Simón Pedro, Señor, mire que le dijo, como los corrió a ellos también, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros,
los 12, y uno de vosotros es diablo. Mire, estas palabras es de Jesús. ¿Y sabe qué quiere decir diablo, hermanos? En el griego es diabolos, pero quiere decir, hermanos, traicionero. Ahorita, si me lo busca, hermana, ahí por favor. En la suya de demonio, pero la definición de diablos. Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. No que Judas era el diablo, sino que tenía el espíritu del diablo. ¿Por qué? ¿Sabe dos características que tenía Judas? Le gustaba el billete, ¿ok? Pero mal vivido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía Judas con el dinero que recogía Jesucristo? Porque Jesús recogía ofrendas. ¿Qué hacía Judas con él? Dice la Biblia que extraía. ¿Saben por qué andaba con Jesús? Porque él decía, bueno, este llega rey, se forma un gran imperio, yo soy el tesorero, voy a poder sacar más dinero. Judas miraba a Cristo, hermanos, no como Jesús el Salvador, sino como un Che Guevara. Decía, este va a derrocar al César, y pues miraba que la multitud lo seguía. Entonces, Judas era un diablo. ¿Tiene la definición ahí, hermana? Dice que viene del griego diabolos, que quiere decir calumniador. Ajá. Expresa la idea de tirar mentiras, Okay. tirar unas personas contra otra. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Y qué es lo que hizo Judas? Fue a calumniar de Jesucristo con los líderes religiosos para poderlo vender. Verso 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, si para usted a veces es difícil caminar con alguien que usted tiene diferencias y que tal vez en su trabajo, hermano, y que siente que no puede trabajar con alguien, imagínense, Cristo anduvo con 12 y uno de ellos sabía de que lo iba a entregar. Es más, Jesús le daba de comer en su mismo plato, le decía, a ver, come de ahí. Sabiendo de que lo iba a entregar. ¿Usted hubiera podido? No hubiéramos podido, hermanos. Se necesita. Y Cristo, usted no me venga a decir, porque Cristo era Dios. Hermano, era el hombre Dios. Lo que sabe usted ahora es lo que él sabía. Sé que no me va a decir, hermano, es que él era Dios. Él vino humanamente. Él tenía que vencer todas las cosas en su cuerpo humano. Todo. No porque era Dios, él tenía este otro extra privilegios. No, entonces no se vale. ¿Cómo le podemos decir, ay Señor, porque tú eras Dios? No, pues él lo hizo en su humanidad que él tenía. Cristo no dijo, hermano, que Judas era diablo. Él dijo, tu carácter que eres un demonio. Vamos a ir aquí a Mateo 16, verso 16, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Pedro siempre respondía a todas las... Era el primero, era el vocero de los 12. Le hacían, hey, pregúntale. ¿Se ha fijado que en el trabajo, hermanos, también así son en el trabajo? La que más se atreve a hablar, va, por ejemplo, entre las MEIs, hey, decirle a la jefa. Y las demás no se atreven. Si una hermana Conchita va que así se... dígale usted que digo yo. Vamos a ver Mateo 14, 28, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese que el Moica me recuerda mucho a Pedro. Todo lo que uno hace lo quiere hacer él. Jesús venía caminando en el agua y Pedro le dijo, yo quiero caminar.
Y Pedro, hermanos, dijo, si eres tú, pues yo voy a caminar. Y caminó, pero ya se estaba ahogando. Hermano, uno hay que ser atrevido. Fíjese que la gente aquella que dice, yo no puedo hacer eso, nunca lo va a poder hacer. ¿Sabe cómo aprende? Fallando, echando a perder. Pedro, hermanos, se aventó a caminar, falló. ¿Y los otros? Nunca lo intentaron. Pedro sí lo intentó. Entonces, hay gente, hermanos, que le dan hasta el papel de supervisor y le hacen, no soy capaz de eso yo. Uy, no me dé eso. Aviéntese. 18 años tenía yo, hermanos, cuando fui supervisor y desde entonces nunca he dejado de ser supervisor. Hermano, la Biblia nos manda a nosotros, hermanos, como Pedro, ser líderes, pero ser atrevidos. Yo me fijo, hermano, los orientales, los filipinos, esos se avientan. Ni inglés saben hablar, hermano, pero ellos se avientan. Y usted masca mejor el inglés a veces, hermano, y no se avienta a hacer nada. Pedro era aventado, hermano. ¿Y sabe qué llegó a ser Pedro? El líder de los 12. ¿Y sabe cuánto sabía escribir Pedro? Nada. Pero era el jefe. Imagínense. Vamos a ver a Lucas 5:8, por favor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire esto cuando fue la gran pesca milagrosa, hermanos. Pedro era el primero. Véngase aquí rápido Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro, hermanos, estaba en todo. ¿Se acuerda la historia, hermanos, que una mujer tenía un flujo de sangre por 12 años y dice la Biblia, hermanos, que la gente apretaba a Cristo, hermanos, y de repente sintió él que alguien lo agarró? Y Pedro le dijo, ay, Señor, si es obvio, te están apretando aquí. ¿Cómo que estás diciendo quién me tocó? Pedro siempre salía, hermanos, adelante. Si usted sigue adelante, le dijo, es que este fue un toque especial, porque dijo, virtud salió de mí. Bueno, no vamos a predicar de eso, pero lo que quiero decir, hermano, Pedro era el primero en responder todo el tiempo. Él iba el primero. ¿Y sabe qué, hermano? Esas son características que lo lleva a usted a dar un paso más adelante todo el tiempo. Y esas son las características que Dios busca en un hombre, en una mujer, hermano, para darle un liderazgo grande. Y el liderazgo suyo tiene que crecer, hermanos, tiene que ir creciendo todo el tiempo. Salmos verso 9 del 41, vamos. Cristo, hermanos, no dijo que Judas era el diablo, sino que eso fue lo que él le dijo, hermano, por su estilo. Véngase aquí, Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Hermanos, en Salmos, ya estaba hablando, hermanos, David vivió, hermanos, cientos de años atrás. Y David dice, hablando de Judas, conmigo comía, pero me pegó en el carcañal. Hablando de Judas, de un traicionero. San Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Nadie se perdió, le dice, solo el que ya venía perdido, para que se cumpliera la palabra. ¿Qué significa más, hermanos, qué afirmación más llamativa de decirle a Judas diablo? Véngase aquí a Juan, capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ok, ahorita me lee el 27. Mano, ¿cómo dejó Judas que el diablo le envenenara su corazón? Es un proceso.
¿Sabe qué? Vamos sacando a Cristo de nuestro corazón y metiendo el sentimiento de Satanás en nuestras vidas. Empezar a dudar de Cristo. Y cuando Satanás aprovecha de que nosotros, hermanos, ya no tenemos esa pasión, ese amor por Cristo que el que usted tenía antes, hermanos, ahora sabe que Satanás tiene el momento oportuno para enamorarlo de algo más. Apocalipsis dice, has dejado tu primer amor. El hombre que deja su primer amor, hermanos, deja de amar. Y si usted dejó de amar a algo, es porque usted ama más a otra cosa o a alguien. Por ejemplo, hermanos, alguien que ama a sus hijos, ¿cómo puede de repente dejar amar a su hijo y amar otros hijos? Es raro, no se puede. Solo puede amar a sus hijos. Hay gente, hermanos, que saca de su corazón a Cristo con pensamientos que el enemigo empieza a bombardearle su corazón. Y después, hermanos, nosotros empezamos a decir, bueno, como preguntas como, a lo mejor ni salvo soy, a lo mejor lo que Cristo hizo es un cuento, a lo mejor la Biblia es mentira, ¿para qué le creo toda la palabra? Y empezar, hermano, y Satanás aprovecha en nuestras vidas. Juan, entonces vamos a leer verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mira, hermano, Cristo ya sabía que lo que iba a hacer Judas, lo iba a ir a entregar en ese momento, y le dijo, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer, ve a hacerlo ya. Apúrate. Ve a hacerlo. Judas era un nombre muy común, hermanos, en aquel tiempo. Cristo tenía un hermano que se llamaba Judas, medio hermano por parte de María y de José. Iscariote, hermanos, no era un apellido. Hay varios nombres que tenían, hermanos, con la identificación del pueblo que eran, y más adelante vamos a ver. Se cree, hermano, que Iscariote se les decían por Queriot, un lugar que se llamaba Queriot, entonces les decían Judas el de Iscariote, de Iscariot. Por ejemplo, a los de Guatemala, ¿cómo les dicen? Los chapines o los guatemaltecos. Los salvadoreños, hermanos, les dicen los guanacos, los salvadoreños. Entonces, por ejemplo, si se quisieran referir a mí, dijeran David el salvadoreño. Aquí en este lado, hermanos, están hablando de un Judas de cierto lugar, ¿verdad? De cierto lugar. Cristo, hermano, tenía un hermano, vamos a ver aquí en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Sus hermanos, Jacobo, uno se llamaba Jacobo, José, Simón y Judas. Cristo tenía 4 hermanos y entre uno de ellos se llamaba Judas. También habían hermanas, pero las hermanas no sabemos cuántas eran. Entonces, era un nombre común. ¿Por qué era común? Porque, hermanos, venían de la tribu de Judá. Si tienen frío pueden cerrar las ventanas, hermano. Porque venían de la tribu de Judá. Como ahora en día, hermanos, en Latinoamérica, ¿cuál es el nombre común entre los hispanos? Hermanos, José, María, Juan, Rosa, y hermanos, y ahí va, ¿verdad? Casi todos, hermanos, se ponen Osvaldo. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces aquí, hermanos, vamos a ver de Queriot, vamos a ver que su lugar existió en aquel tiempo y había un lugar que se llamaba Queriot. Jeremías 48, verso 24 y verso 41, por favor. Sobre Queriot, sobre Bosra. Ok, una pausita. ¿Cómo se llamaba el lugar? Queriot. Queriot. Sigue, hermano. Sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Gloria a Dios. Verso 41. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab
como el corazón de mujer en angustias. Gloria a Dios. Vamos a ir a Amós, Amós capítulo 2, verso 2. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Que acuérdense porque lo voy a preguntar al final. Kiriot estaba en la tierra de Moab y tenían grandes castillos, hermanos, grandes estructuras. Diablos, hermanos, la hermana lo buscó, significa calumniador. Vamos a ir rápidamente, si me apuran ahí, hermanos, porque ya el tiempo está acelerando. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermano, ¿y Satanás qué es? Calumniador. Y hermanos, el calumniar es un atractivo o un especial de Satanás, y es algo, hermanos, que el ser humano tiene muchos problemas con eso. Tiene muchos problemas con eso. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si no, Jesús, si estuviera aquí en estos días, hermanos, lo dijera como le dijo a los religiosos de aquel tiempo, les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, hermanos, porque eran calumniadores. Segunda de Timoteo 3:3. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué? Calumniadores. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire, cuando Pablo le pone liderazgo a las personas, especialmente en este caso a las ancianas, no ancianas de liderazgo, sino ancianas de ejemplo, está hablando de que no hay que ser calumniador. Hermanos, porque yo me acuerdo que mi mamá me decía una frase, yo sé que ella se la aprendió de mi abuela. Ella decía, hermanos, que palabras sacan palabras. Y cuando uno empieza a hablar, tal vez usted no es un calumniador, pero lo hacen hablar. Entonces, tenga cuidado cuando se junta con alguien, porque si empieza a calumniar, usted cae enredado en el mismo problema. Y es fácil, hermano, caer uno en el mismo problema. Por eso tengamos mucho cuidado. Son atributos de Satanás y no queremos, hermanos, que Satanás no tenga nada que ver con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.